Nuestro texto en esta tarde se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Esta tarde tenemos dos cosas que creo que encajan maravillosamente para nosotros. Ordinariamente nos estamos entregando al sermón de la tarde respecto del reposo sacramental, a nuestra respuesta a la redención de Cristo y a su gracia expiatoria. Pero también hemos comenzado y estamos comprometidos a una serie de sermones sobre las motivaciones en la vida cristiana. ¿Cuáles son las cosas que motivan al cristiano en su caminar con el Señor y en su servicio ante el Señor? Y en realidad estas dos cosas vienen juntas en esta tarde porque estamos retomando el tema de la gracia de la gratitud. Y por supuesto, esta es una hermosa respuesta a la cena del Señor y a la renovación del pacto y a todas las bendiciones que recibimos de Cristo crucificado, presentadas ante nosotros, tanto en la palabra predicada como visible. Entonces es apropiado nuestra respuesta de agradecimiento y es la segunda motivación que yo esperaba que viéramos. La semana pasada vimos cómo el amor de Cristo es la primera motivación que nos constriñe o nos obliga, que alimenta nuestra vida cristiana. La segunda motivación en esta tarde es la gratitud, el agradecimiento y la acción de gracias. Ahora, creo que la relevancia de esto puede aclararse un poco si piensas un poco conmigo por un segundo acerca de la respuesta de la Iglesia Católica Romana en este tipo de cosas. Creo que a veces es útil tener un poco de contexto para que mejore nuestro sentido del valor de lo que la Biblia enseña. Roma se acerca a la salvación, por supuesto, sobre la base de las obras humanas. Y ellos tienen esta idea de que si las personas están sintiendo la necesidad de ganar su salvación a través de las obras, al menos en parte, eso los mantendrá motivados y van a seguir viniendo a la iglesia, van a seguir haciendo actos de caridad, van a seguir yendo a la misa, van a seguir haciendo todas las cosas que los sacerdotes quieren que hagan porque ellos están motivados. Tienen que ganárselo, tienen que obtenerlo de alguna manera y cuanto más lo hagan, más posibilidades hay de que puedan inclinar la balanza y finalmente llegar al cielo, etcétera. Y ellos miran a los protestantes de la Reforma Bíblica evangélicos y escuchan la doctrina que predicamos de que somos justificados solo por medio de la fe y que somos salvos por la gracia y que es solo Cristo, etcétera. Y dicen, bueno, esto es terrible, esto es ridículo, porque si la gente piensa que se salva solo por gracia, que es lo que Dios le da a su pueblo y lo recibe por la fe en el Señor Jesucristo y que por lo tanto son llevados a una cierta medida de seguridad de que irán al cielo, entonces lo has perdido todo. No tienes ya control de nada, no hay motivación, no van a trabajar duramente ahora porque no tienen nada que ganar ahora. Y dicen
que eso los llevará al libertinaje. Ya sabes, lo bíblico, lo que sabemos que es bíblico, el evangelio protestante reformado conducirá a todo tipo de libertinaje, porque no tendrán motivación para hacer las cosas que se les dice. Muy similar, ¿no es así lo que leemos en Romanos capítulo 6? Donde después de escuchar la doctrina en Romanos de la justificación por la fe, la misma doctrina de la cual mencioné hace un momento, y los capítulos anteriores, donde se inicia con esta pregunta: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Así que este es el tipo de respuesta sin freno. Bueno, si más hay pecado, entonces significa que hay más gracia. Entonces debemos continuar pecando para que tengamos más gracia. La respuesta, por supuesto, es Dios no lo permita. ¿Por qué los que hemos muerto al pecado, cómo viviremos aún en él? Esto es ignorancia del Evangelio. La ignorancia, la profunda ignorancia del Evangelio, lo que deja a una persona pensando que no hay motivación si somos salvos por la gracia únicamente. Si somos salvos por la fe en el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Bueno, porque el Evangelio no solo salva al pecador del infierno, el Evangelio suple todas las motivaciones que se necesitan para la misma vida cristiana. Eso es lo que vimos en la primera tarde, el pasado día del Señor. Si miras el catecismo de Heidelberg, la primera pregunta de este catecismo es bien conocida incluso por los presbiterianos. La segunda pregunta también es bastante conocida. Déjenme leerla. Esta dice: ¿cuántas cosas debes saber para que, gozando de esta consolación, puedas vivir y morir dichosamente? La respuesta es 3 cosas. La primera: cuánto grandes son mis pecados y mi miseria. La segunda: de qué manera soy libre de todos mis pecados y miseria. Y la tercera: cómo voy a agradecerle a Dios por tal liberación. Esto a menudo se resume en pocas palabras: culpa, gracia, gratitud. 3 cosas. Tenemos que tener un conocimiento de nuestra culpa, nuestro pecado, nuestra miseria. Tenemos que ser llevados al fondo, al final de nosotros mismos. Tenemos que tener un conocimiento de Cristo y de la expiación, todo lo que se encuentra en el Evangelio, la gracia de Dios. Y tenemos que saber cómo es que expresamos nuestra gratitud al Señor, como dice, por tal liberación. Y lo que sucede es que la persona que es traída bajo la influencia salvadora del Evangelio no puede dejar de responder con grados crecientes de gratitud por la salvación y redención que hemos recibido. Y eso estalla en el deseo de expresar nuestro agradecimiento en la búsqueda de la gloria de Dios y en el deseo de honrarlo, agradarlo y correr de acuerdo con su ley y el fruto del Evangelio. Entonces la gratitud al Señor por su obra salvadora en nuestras almas termina siendo una tremenda motivación que alimenta al cristiano tanto en la santificación como en el servicio. Entonces, volviendo a nuestro texto, hay tres cosas aquí que veremos. Para iniciar, en primer lugar está el pasado del cristiano. Esto se encuentra en el segundo de nuestros 2 versículos, en el versículo 10. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. El pasado del cristiano, entonces, el contexto de la gratitud tiene que abarcar lo que éramos en contraste con lo que somos, lo que nosotros merecemos en contraste con lo que el Señor nos ha dado en su gracia. ¿Qué es lo que dice? Dice el versículo 10, que el cristiano
el pueblo del Señor no era pueblo. Leímos esto en Oseas en el capítulo 2, ¿cierto? Vimos allí esta descripción de Cristo y su pueblo y los pecados en los que han caído. Si vas a Oseas en el capítulo 1, versículo 9, se nos dice, y dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ami, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Y luego si vas al final del capítulo 2, dice, y tendré misericordia de Lo-Ruama, y diré a Lo-Ami, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. Sin duda que es el final de Oseas en el capítulo 2, lo que Pedro tiene en mente bajo la inspiración del Espíritu Santo en nuestro texto. Entonces, ¿cuál es el pasado del cristiano? El cristiano no era parte del pueblo, estaba sin Cristo, sin gracia. No pertenecía a Dios como posesión preciosa, como su posesión preciosa. Ahora tal vez tú puedes decir, bueno, todas las personas, todas las cosas pertenecen a Dios por derecho de creación. Bueno, eso es cierto. Dios ha hecho todo, Él es dueño de todo y al final todo le pertenece. Y los millares de animales en los collados y todas sus criaturas, todas las personas, le deben su lealtad y son responsables ante Él. Entonces todo esto es verdad. Pero en el pasado, el cristiano no se contaba entre los que estaban entre el pueblo redimido del Señor, ¿cierto? Así que, aunque todos le pertenecen a Dios como creador, no todos son comprados y aceptados en garantía en el Señor Jesucristo. Dios no reina en ellos, aunque ciertamente reina sobre ellos, reina sobre todos, pero no todos se someten voluntariamente a su señorío. Entonces, el alma sin Cristo es un alma muerta. Y si tomas la colección completa de almas muertas, tienes lo que el pasaje está describiendo. No erais pueblo. No erais una preciada posesión comprada que pertenecía al Señor. Una colección de almas muertas. En el estado no convertido, incluso el creyente era conocido anteriormente por buscar sus propios intereses. Esto tiene que ser a mi modo y a mi manera, tiene que ser lo que me haga sentir bien, lo que me complazca, mis delicias y nada. Las personas viven para sus propios intereses, no para los intereses de Cristo, no para las cosas que agradan al Señor, no para el amor a los hermanos, sino para sus propios intereses egoístas. El hecho es que los que están fuera del Señor Jesucristo no son ramas en la vid, en Cristo que es la vid, y por lo tanto no están vivos para Dios. Este es el pasado del cristiano. No erais pueblo, no habíais obtenido misericordia, no estabas vivo para el Señor. Bueno, entonces, entonces, ¿a quién le pertenecían? ¿A quién? ¿A quién pertenecías tú, cristiano? ¿Quién? Quien quiera que esté fuera del Señor Jesucristo pertenece. Bueno, Jesús lo dice bien claro a los fariseos. ¿Recuerdan cuando les dice, vuestro padre es el diablo? Entonces ahí está la respuesta. Fuera del Señor Jesucristo, el incrédulo tiene al diablo por padre. El diablo es quien los gobierna. Son esclavos, esclavos del pecado, habitantes de las tinieblas,
los muertos caminando entre los muertos. Dice, no erais pueblo. También dice que no habíais obtenido misericordia. Así que reconoces aquí, espero que es un punto importante, espero que reconozcas un punto importante. Dios ha decretado en el pasado eterno para salvar un pueblo. Él los ha elegido. Su propósito es decreto, enviar a Cristo a comprar su salvación, y Él, como saben, ha determinado enviar a su Santo Espíritu y aplicar la obra de salvación a sus almas. Pero hay gente que confunde todo esto y tomarán, por ejemplo, la justificación del pueblo de Dios y la ubicarán en la eternidad pasada. En otras palabras, confunden el decreto para justificar al pueblo de Dios con la aplicación de la justificación en el tiempo, ¿cierto? Entonces se refieren a ella como justificación eterna y dirán cosas como, bueno, para los elegidos Dios solo los ve y siempre los ha visto como justos. Entonces, en todo su estado no convertido, han sido vistos como justos y vestidos en la justicia de Cristo, y sus pecados no les fueron imputados, y así sucesivamente. Y siguen de esta manera. Bueno, eso no es bíblico, esto no es lo que la Biblia enseña, no es lo que enseña la doctrina reformada. De hecho, es la doctrina del antinomianismo. El hecho es que el pueblo del Señor, aquellos que se convierten antes de venir a la fe en Cristo, están viviendo bajo la ira de Dios y no han alcanzado hasta ese momento misericordia. Como dice el pasaje, no son receptores de la aplicación de su favor hasta el momento en que el Espíritu Santo venga y obrará irresistiblemente en ellos. Les traerá la vida, les dará la fe y serán llevados al conocimiento del Salvador Señor Jesucristo. Y justificados en esa fe y en todo lo que Cristo ha hecho para ellos, se aplicará a ellos en el tiempo. Porque dice, anteriormente no habían alcanzado misericordia. No misericordia, no palabra de amor de Dios. En realidad, la palabra para misericordia se usa a veces en este sentido del amor de un padre o de una madre hacia un hijo. Dice, eso no fue tu amor, eso no es lo que te pertenecía. Estabas fuera del Señor Jesucristo, en el exterior de Él, estaba fuera de su amor salvífico, no amado. Esa es miseria, es algo miserable no ser pueblo y no haber obtenido la misericordia. Es miseria, porque falta el mayor bien. No ser salvo y ser atraído al Señor y gozar de la comunión, el acceso mediador y la comunión que se ha de tener con Él, es estar en esta condición miserable, un estado miserable, ya sea que lo sintamos o no lo sintamos. Eso no importa, es un estado de miseria, estado de pecado y miseria sin piedad. Así que este es el pasado del cristiano. El pasado del cristiano: no sois pueblo, no habéis obtenido misericordia. Pero después, en segundo lugar, el presente del cristiano, el caso presente del cristiano. Y lo puedes ver en el versículo 10, nos dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblos, pero ahora, ¿qué es lo que dice? Pero ahora sois pueblo de Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Se nos dice que las cosas han cambiado. Ustedes son los destinatarios de este favor. Eres como un pobre huérfano que ha sido adoptado, o como un esclavo que ha sido liberado, o como un pobre que ha sido enriquecido, o como un muerto que ha sido vuelto a la vida. Y esta es la historia de cualquier cristiano individual. Es la
parte más grande, por excelencia, sin comparación, la más grande de todas las historias de la pobreza a la riqueza. ¿Cuántas veces tenemos historias en literatura que siguen en esencia la trama de la pobreza que pasa después a la riqueza? Bueno, hay un montón de ellas y variaciones, pero nada de eso se compara al Evangelio y nada se compara a la obra de Cristo por su gracia en el alma de su pueblo. Es la historia más grande de la pobreza a la riqueza. ¿Por qué? Porque involucra al mayor benefactor que jamás haya existido, Cristo mismo, el Señor mismo. Tiene a Cristo exaltado, que es la segunda persona de la Trinidad, venido hasta abajo en su humillación, en su encarnación, para asegurar la salvación de su pueblo, siendo exaltado de nuevo hasta los cielos como el mediador de su pueblo. Y luego ves a los cristianos y ahí están, siendo esclavos del pecado, de su padre el diablo, pobres, huérfanos, gente pecadora, maldecida en su camino al infierno, etc. Y el Señor los toma y los saca como tizones del fuego, tomándolos del camino al infierno y los eleva y los pone en su propio trono con Él. Los exalta a los más altos cielos. Oh, es la mayor bendición, el mayor cambio, por así decirlo, jamás conocido por el hombre, porque involucra al mayor benefactor y la mayor de todas las gracias. Bueno, el cristiano tiene como resultado de esto una eterna gratitud. Nos encanta cantar el Salmo 103 y estaba mirando esto cuando estábamos sentados a la mesa en esta mañana, en el versículo 11, dice: porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. El versículo 13, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Hemos obtenido misericordia, es una tierna misericordia. En esta misericordia que satisface cuando nada más puede o será suficiente. Es una misericordia plena, aplicada a toda nuestra persona, cuerpo y alma, a todas las facultades de nuestra alma, a todos los miembros de nuestro cuerpo. Es una misericordia duradera, una que no puede ser superada o sobrevivida. Es una misericordia que continúa siendo derramada en nuestras almas. Y lo ven en la descripción del caso presente del cristiano en el versículo anterior. Solo podemos tocar esto, aunque justifica mucho más. Solo puede ser considerado brevemente. Noten la descripción del caso presente del cristiano en el versículo 9. Dice en el versículo 10, pero ahora que sois pueblo de Dios, somos ahora los que han obtenido misericordia. Ahora mira la descripción que nos da. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Volvamos a Deuteronomio capítulo 10 y el versículo 15. Allí en Deuteronomio 10, si no los has estudiado cuidadosamente, la segunda mitad de ese capítulo, versículo 12 hasta el comienzo del capítulo 11, es un pasaje muy importante. Creo, es un libro muy importante, el libro de Deuteronomio. Mira las palabras en el versículo 15. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos. A vosotros, de entre todos los pueblos, como en este día. Y esa es la primera descripción dada en la primera de Pedro, en el capítulo 2. Una generación elegida. Tú eras el menos recomendable. Tú, que eras el menos calificado. Tú,
que menos tenías para, nada tenías para recomendarte a ti mismo. El Señor escogió, Él te escogió, como ves en Deuteronomio 10, para amarte, para hacer un pacto contigo y con tu descendencia después de ti. La doctrina de la elección magnifica la misericordia. Magnifica la misericordia. Quiero decir, ¿no es esta la nota que Pablo en Romanos 9 realmente está tocando? Tendré misericordia de quien tendré misericordia. Cuando está exponiendo la doctrina de la predestinación, dice, tendré misericordia de quien tendré misericordia. La elección magnifica la misericordia de Dios porque muestra que es todo por gracia. No es lo que hemos aportado nosotros, no es que hayamos puesto algo. La doctrina de la elección nos despoja y nos lleva a la humildad ante el Señor para decir, Señor, todo es por tu gracia. Y como consecuencia de ello, nuestra gratitud al Señor debe ser también magnificada. Si nos damos cuenta de cuánto se compromete el Señor a hacer por nosotros y que es todo por gracia, que no somos mejores que los demás, deberíamos tener aún más gratitud por el hecho de que puso su amor en nosotros y tuvo misericordia de nosotros. Nos hizo una generación escogida. Dice que siendo pueblo y siendo su pueblo, somos real sacerdocio. Real sacerdocio. Así que tienes la combinación de dos cosas ahí, ¿cierto? Royal se refiere al rey. El sacerdocio se refiere a los sacerdotes. Obviamente entonces son los sacerdotes reales los que se nos está describiendo. ¿De quién se acuerdan, niños? Bueno, de Melquisedec, que era tanto rey de Salem como un sumo sacerdote y por supuesto prefiguró al Señor Jesucristo, quien es el mismo, como cantamos en el Salmo 110, un rey y un sacerdote, así como un profeta. Pero el hecho es que los que son traídos, que son llevados al Señor Jesucristo, también son reales, son sacerdocio real. Cada cristiano es un rey y sacerdote. Apocalipsis capítulo 1 refuerza de nuevo en el versículo 6, en el versículo al final del versículo 5, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Como reyes reinaremos con el Señor Jesucristo. Nos sentaremos con el Señor en su trono y juzgaremos juntamente con Él. Y esta es una imagen de autoridad, de gobierno, de reinado con Él. Pero también somos un pueblo, el pueblo de Dios. El creyente participa de un sacerdocio espiritual. Podemos acercarnos al Señor solo a través de Cristo, ¿cierto? Entramos en el velo, entramos en el lugar santísimo, tenemos acceso a la sala del trono, nosotros mismos, sin tener otro humano entre nosotros. Y ningún vínculo meramente humano entre el mismo. Cristo es nuestro sumo sacerdote y el único sumo sacerdote, y en Él y por Él podemos ir a la presencia de Dios a ofrecernos nosotros. Tenemos nuestras propias ofrendas, ¿no? No son ofrendas ceremoniales, sangrientas, sino ofrendas de alabanzas, fruto de nuestros labios. Pero también tenemos sacrificios. También ofrecemos sacrificios. Pablo describe en términos de hablar a los romanos como nuestros cuerpos que son ofrecidos como un sacrificio vivo.
Todo es consagrado a Él, le pertenece como un sacrificio vivo para Él. Y de esta manera somos real sacerdocio. Dice que somos su pueblo. Como su pueblo somos una nación santa. Ahora, si estuvieras pensando en las huestes angelicales, podrías decir, bueno, hay una nación santa o un grupo completo de ángeles elegidos viniera a la tierra y habitar en una isla en el mundo, en algún lugar. Dirías, bien, esa es una nación santa. Y en un sentido deberías estar diciendo que cada nación debe estar obligada y está obligada a ser una nación santa. Bienaventurada, dice la Biblia, la nación cuyo Dios es el Señor. Las naciones tienen obligaciones con Cristo como Rey. Ellos no son agentes libres para hacer lo que les plazca. Pero el Señor dice que su pueblo, la iglesia, es una nación santa. Tenemos un rey, una ley, un gobierno, hablamos un idioma, el idioma del cielo, ante un trono, el pueblo del Señor. Entonces es una nación santa. Note que el énfasis cae, podría ser un montón de cosas, que el adjetivo al frente de la nación podría ser una gran variedad de cosas, pero él dice que el pueblo es santo, apartado, consagrado, puro. En otras palabras, una nación que refleja a su rey, su Dios, el cual es santo, santo, santo. Y luego dice que gente peculiar, en el margen dice gente comprada. Somos para el Señor un tesoro, joyas, como dice en Malaquías al final. Recuerdan, en el capítulo 13 dice, en el día final, cuando vaya a preparar mis joyas, voy a recordar a aquellos que tienen una mente espiritual y que están ocupadas en una conversación espiritual. Ellos son mis joyas, ellos son un tesoro para mí, un tesoro para Cristo, comprado por Cristo, el tesoro para Dios y preservado en el cielo para siempre, para su propia alabanza. Entonces tienes estos contrastes significan algo similar a lo que vimos en esta mañana. Los injustos seguidos por los justos y luego los injustos llevados a un Dios santo. Aquí vemos el pasado de los cristianos. No éramos un pueblo, no éramos nada, estábamos sin piedad, no habíamos obtenido misericordia. Y mira lo que Dios ha hecho. Él nos ha hecho linaje escogido, un real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Nos ha colmado de misericordia sobre nosotros y nos ha reclamado y comprado como su propio pueblo. Bueno, si aprecias el contraste, si puedes sentir el roce, si tienes una idea del peso de este contraste entre lo que era el cristiano y lo que es el cristiano, entonces puedes apreciar. En tercer lugar, la consecuente gratitud de los cristianos. Así que en tercer lugar, la consecuente gratitud de los cristianos. Noten el versículo 9. Eso podría traducirse de modo que para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Él ha hecho todo esto contigo, por ti y en ti. Él ha hecho todo esto para que anunciéis sus alabanzas, para poder expresar con gran acción de gracias y con una profunda gratitud alabanza al Dios que nos ha sacado de las tinieblas a su luz admirable. El cristiano desea mostrar las alabanzas de Él. Nosotros conocemos nuestra propia historia. Cuando leemos sobre la obra de la gracia en el Evangelio que dice la Biblia,
hay un elemento de autobiografía para el cristiano. No lo leemos, por decir así, indiferentes, no lo leemos a la distancia. Estamos leyendo acerca de la gran obra que Dios ha hecho en nuestra propia alma como cristianos. Piensa, por ejemplo, en una pequeña niña que ha sido sacada de la miseria, de la pobreza extrema, en abuso y otras cosas, y es traída y criada en un palacio. Y se le da toda la ropa y todas las comodidades que pueda desear, cosas que la deslumbran, cosas que la asombran, comida y buena nutrición y cuidado. Y más, lo más importante, el amor, la ternura, la instrucción, la educación y todas las cosas que van con todo esto. Ella es criada y después se casa con un príncipe, y al estar casada con el príncipe se convierte en heredera de todo lo que le pertenece al príncipe, todo lo que se encuentra bajo su título de príncipe y su nombre. Para esta pequeña niña que fue sacada de la miseria, de la indigencia, piensa lo que ella recordará, quién era ella, de dónde vino y en quién se convirtió. ¿Dónde se encontró? ¿Pensarías para ti mismo? Toda su vida ella todos los días pensarías que viviría con un profundo sentimiento de gratitud por su benefactor. Y como dije antes, esto es algo pequeño. Eso no es nada en contraste con lo que tenemos en el Señor Jesucristo. Lo que Él ha hecho por nosotros supera con creces cualquier cosa semejante. El Evangelio de la gracia de Dios, la obra del Señor Jesucristo, todo lo que ha hecho por nosotros es sacarnos, no de la plaza, nos ha sacado de un pozo. ¿Pero qué clase de pozo? En última instancia, el pozo del infierno, de una eternidad, no solo en un periodo de tiempo en la vida, en este mundo, sino que para siempre. Éramos maldecidos, malditos, condenados. Con razón nos sacó de ese pozo. Y no solo nos ha liberado, y nos dice, bueno, ya han sido perdonados y ahora servirás exclusivamente en un lugar solitario como un esclavo. No, Él dice, te estoy llevando arriba de los peldaños de la escalera hasta la cima misma. Reyes y sacerdotes debajo de Dios reinando con Él en el cielo. Cuando los ángeles escuchan todo esto y lo ven desarrollarse en la historia de la iglesia de Dios, y cuando oyen la predicación, ven lo que dice la Escritura y quedan absolutamente estupefactos y profundo asombro. ¿Y con cuánta razón? Porque cuán diferente es de su propia experiencia. Después de la creación y posterior a la caída de los ángeles réprobos, lo que los ángeles elegidos vieron suceder, aquellas circunstancias tan radicalmente distintas de lo que sucede en el caso del hombre, hecho de la imagen de Dios, y luego después de la caída del Señor, promete redimir a su pueblo. El cristiano ama venir a la predicación del Cristo crucificado. Ama reflexionar sobre el Evangelio y todos sus variados elementos. Ama sentarse a la mesa del Señor. Le encanta reflexionar sobre la obra de Dios en el Evangelio. Y en cierto sentido, nunca se cansará de eso. Siempre hay más para ver y entender al respecto. Pero al cristiano también le encanta hacerlo, porque es lo que le impulsa, lo que le alimenta en la vida cristiana. Cuando tenemos una visión fresca
y un vistazo fresco y un sabor fresco de todo lo que el Señor se ha comprometido a hacer por nosotros, eso nos da una motivación fresca, ¿cierto? Y un renovado sentido de gratitud de cuánto le debemos al Señor, cuánto ha hecho por nosotros y cuánto deseamos deleitarlo, agradarlo y glorificarlo y honrarlo. El cristiano se levanta de la mesa del Señor con el deseo de vivir para Él, de olvidarme de mí mismo. Ya no vivo para mí mismo. He sido comprado a un alto costo, al costo de la sangre del Redentor. Y debo vivir para Él y mi corazón anhela hacerlo. Puedo, por decir así, hacer lo suficiente para tirar todo lo que soy y todo lo que tengo y poner toda mi energía en promover su honor. Después de todo lo que Cristo ha hecho por mí, después de todo lo que Cristo ha sacrificado por mí. Oh Señor, dame la gracia para tomar la acción de gracias que sentimos y hacer todo lo que está a nuestro alcance y todo lo concebible para promover su honor y gloria. Así el cristiano regresa una y otra vez para repasar los tratos de Dios con nosotros, quiénes éramos, dónde estábamos y quiénes somos ahora y dónde estamos ahora incluso en nuestro sufrimiento. El Señor nos llama a sufrir de tantas maneras diferentes, pero incluso en nuestros sufrimientos y aflicciones, nada de esto es quitado. Sufrimos como recipientes de la misericordia. El título, los privilegios y todas las bendiciones, nada de eso jamás es quitado en nuestras aflicciones. Todo lo que dice, las comodidades, las temporales, terrenales, mundanas comodidades pueden ser quitadas, pero nada de esto nos es quitado. Oímos decir a los que uno de los puritanos dijo: ¿quién se va a quejar de un poco de lluvia cuando vas camino a ser coronado como un rey? Hay algo de eso en el cristiano. Incluso en nuestro sufrimiento no perdemos nuestra gratitud y nuestra acción de gracias. Y así, cuando deseamos ayuda, nosotros necesitamos combustible, necesitamos mayores grados de motivación en nuestra santificación o guerra contra el pecado, crecimiento en la gracia y en nuestro servicio, el servicio que rendimos al Señor Jesucristo. Debemos regresar y volver y revisar los tratos que ha hecho Dios con nosotros para tener un sentido fresco y profundo y esperanzador de la gratitud que le debemos. Esta es una motivación en la vida cristiana. Miramos cómo nos enseña el Catecismo de Heidelberg, miramos nuestra culpa, miramos a la gracia de Dios también y respondemos con gratitud. Somos resucitados para vivir bajo Él y deseamos agradarle y glorificarle. Primera de Tesalonicenses en el capítulo 5. No es de extrañar que el Espíritu Santo nos diga así: dar gracias en todo. Dar gracias en todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Puestos de pie para orar.
remember our guilt, our misery. Help us to see your grace, deliverance, salvation, and redemption. Grant that in seeing both, you would give to us an increase of a sense of how much we owe, and how out of our gratitude we long, O Lord, to run in ways that will exalt your honor and bring you much glory. O Lord, mingle the love of which we have heard previously with the gratitude that you've been considering today,